Amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Ahora sí tenemos con nosotros al ministro de Comunicación e Información y jefe de campaña Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez. Después de 5 intentos fallidos. Sí, te he embarcado demasiado. Sí, no, vale, está bien. No, bueno, la paciencia es una virtud del periodismo también. Así es. No, entendemos tus ocupaciones y todo eso y bueno, por fortuna pues hoy se ha concretado tu visita a Vladimir a la Una y quisiéramos tener muchos más funcionarios del gobierno. Es muy difícil, pero aprovecho que tú eres ministro para plantearte eso, ¿no? Lo seguiremos intentando. Seguiremos intentando. Bueno, ya por lo menos hay una. Bueno, Jorge, la campaña electoral, tú eres el jefe de campaña de Nicolás Maduro y todavía no ha arrancado la campaña. Una primera pregunta. ¿Están suspendidas desde ya las cadenas presidenciales hasta el momento de arranque oficial de la campaña? Bueno, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista oficial, la limitación con respecto a las transmisiones en radio y televisión, las llamadas cadenas, están circunscritas únicamente al tiempo que dura la campaña electoral, que entiendo yo va a ser de unos 20 días previos al acto electoral, más o menos desde el 1 de mayo hasta el día de la elección. Estarían prohibidas. Lo que sí es cierto es que el presidente Maduro, en aras de ese acuerdo de garantías que él suscribió junto con otros candidatos de la oposición venezolana, nos ha señalado, nos ha instruido que limitemos en lo posible la transmisión de cadenas de radio y televisión. No sé si te habrás dado cuenta y el mismo pueblo de Venezuela se puede haber dado cuenta. Sí. A mí me quita un poco el estrés porque siempre estoy pendiente de que en vez de Vladimir a la Una sea Nicolás a la Una. Vamos, Vladimir a la Una. Así es. Y entonces, a veces, bueno, cuando no la hay, pues muy bien. Claro, también depende del momento. Hay actividades que obviamente lo necesitan, Sí, pero tú no crees que sea por ejemplo, el pasado día domingo, por cierto, hubo una audiencia inmensa de una cadena de televisión de 15 minutos del presidente Nicolás Maduro, donde convoca a las venezolanas y a los venezolanos a que concurramos a este evento electoral del próximo domingo 20 de mayo en absoluta paz. Como siempre ha ocurrido en Venezuela, con la excepción única del domingo 30 de julio, cuando se eligió la Asamblea Nacional Constituyente y los sectores abstencionistas de la derecha venezolana promovieron violencia extrema ese día, pero aún así, más de 8 millones de personas votaron en el evento para elegir la constituyente. Por cierto, Jorge, tú que fuiste presidente del CNE, ese punto es importante, tú que fuiste presidente del CNE, ¿por qué no están esas cifras detalladas y desgranadas en la página oficial del CNE? Uno entra a buscar y no hay esa información de la constituyente. ¿Cómo puedo yo saber si es verdad que votaron 8 millones de personas? Claro que eso es cierto. Y además, ¿pero por qué no está ahí registrado? No, ya está registrado el total de los votos que se obtuvieron. Y te digo una cosa, cuando hay elecciones para elección de cargos de elección popular, como alcaldes, gobernadores, concejales, presidentes, se coloca el número de votos por cada mesa de votación. Y en este momento no es importante, siendo el poder constituyente. En caso de referendo no es así, y en caso de la elección de constituyente, que fue una elección que hubo que organizar de manera muy rápida, bueno, el Consejo Nacional Electoral, imagino yo, solamente ha publicado la cifra, entiendo yo que hasta parroquia. Porque fíjate tú, es lo que dicen unos de que esa no es la cantidad y lo que dicen otros de que sí es la cantidad. Pero lo que sí es cierto es que la verdad es muy difícil de ocultar y hay fotografías históricas de ese día. Está la fotografía del Poliedro de Caracas, donde la gente del este de la ciudad de Caracas, que estaba asediada, que estaba cercada, que le rompieron las santamarías de los edificios en el Cafetal, en Chacao, en Altamira, en la Castellana, para que no salieran a votar a pie. Se fueron hasta el Poliedro de Caracas a votar. Y hubo una participación masiva de todo el pueblo de Venezuela, y eso lo sabe los sectores de la derecha venezolana, que por cierto, 15 días antes, el 16 de julio, mostraron cómo se ven las mesas y cómo se ven los kioscos, como los que ellos montaron en el llamado plebiscito, cómo se ve el desierto. Y ellos saben cuánta gente participó en ese desierto. Por cierto, el presidente hizo un anuncio sobre la extensión del registro electoral. Sí, correcto. El presidente Maduro. ¿Por qué lo hace el presidente Maduro, no lo hace el CNE? No. Esa no es una competencia del CNE. No, estás equivocado. Yo te estoy preguntando. El Consejo Nacional Electoral, el día que se firmó el acuerdo de garantías electorales, anunció que se extendería un lapso adicional del registro electoral en Venezuela y en el mundo. Por cierto, ese era uno de los elementos que de manera más constante solicitaba la derecha venezolana en el diálogo de Santo Domingo, que se abriera el registro electoral en el mundo entero. El presidente Maduro ordenó la reapertura del consulado en Miami, se dio un proceso de inscripción al registro electoral en el exterior cuando se había anunciado la fecha del 22 de abril, y ahora, con el anuncio que hiciera el Consejo Nacional Electoral de que acogía el acuerdo de garantías electorales, que incluye ese acuerdo firmado por la oposición y por el gobierno bolivariano, incluye la reapertura del registro electoral en Venezuela y en el exterior, pues el presidente lo que hizo fue
corroborar en su cadena, decirle al pueblo de Venezuela que el Consejo Nacional Electoral estaba reabriendo un lapso para el registro. Hablando, tú no eres el canciller, pero te llamas igual. ¿El consulado en Miami se va a mantener abierto ya indefinidamente o es solamente por el acto electoral? Sí, claro. ¿Y qué cifras tienen ustedes hasta ahora de gente inscrita ahí en Miami? Yo quiero ver, ¿Qué cifras tienen ustedes de inscripciones ahí en Miami? No tengo los números exactos ahorita, pero creo que son más de 120,000 personas que se inscribieron en el primer proceso en el mundo entero, ¿no? Acuérdate que para inscribirse en el registro electoral en el exterior hay que cumplir una serie de requisitos que son requisitos además compartidos y firmados en convenios internacionales. Tienes que tener la constancia de residencia en el país en el que deseas sufragar, presentar tus documentos en regla y vigentes. Esas son cosas que son reglas que están compartidas por la mayoría de los países del mundo. Ahora, dependerá del señor Trump, con el salvajismo y el supremacismo que lo caracteriza, si va a permitir que las máquinas de votación estén en nuestros consulados y puedan las personas sufragar libremente. Oye, hablando de Trump, ¿es cierto que el gobierno envió al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, a Estados Unidos a hacer una negociación con el gobierno de Estados Unidos? No tengo absolutamente ninguna noticia de eso. Me comentó un periodista de una agencia internacional que se estaba moviendo por allí. Porque lo leí allí, por el caso de Holt. Me estoy informando, Joshua. Ok. Pero fíjate que esa información yo lo vi en una información que ellos divulgaron precisamente en la agencia, ¿no? Bueno, ustedes son periodistas, yo soy psiquiatra, así que tú sabrás más que yo. Bueno, de algunas cosas, de periodismo, de psiquiatría a lo mejor no. Bueno, Jorge, otro tema tiene que ver con inquietudes de la audiencia sobre lo ocurrido en días recientes con un grupo armado, colectivo armado, pues con el señor Valentín Santana a la cabeza, que incluso hubo funcionarios saludándolo y todo eso, pero vi una declaración del ministro Vladimir Padrino, Vladimir, como lo dice el presidente Maduro, en la cual él rechazaba esa acción, ¿verdad? La rechaza él, la rechazamos todos los miembros del gabinete del presidente Nicolás Maduro y fue una orden dada por el presidente Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a su ministro de la Defensa para que declarara que por supuesto ¿Y eso se queda allí? Nosotros siempre hemos repudiado cualquier forma de violencia. Chugo Torrealba, que se peina como tú y como yo, ayer decía aquí que eso está bien que alguien haga un comentario, pero siendo el ministro de la Defensa, eso debería tener consecuencias, o sea, que actuación en cuanto a impedir que este tipo de cosas ocurran. ¿El gobierno va a actuar para que estos grupos se desarmen o les va a decir que se queden tranquilos solamente? Gobiernos que han actuado para que se desarmen cualquier forma de grupos violentos, los gobiernos de Hugo Chávez, el gobierno de Nicolás Maduro. Te recuerdo de todos los procesos a favor del desarme que se han dado para aumentar la seguridad ciudadana. Te recuerdo también que algunas personas pertenecientes a estos grupos están en este momento en curso en acciones judiciales por parte de la Fiscalía General de la República. Claro, eso yo lo sé, incluso el propio presidente Chávez dio una orden en ese caso hace tiempo. Y el tiempo. presidente Maduro también lo hizo. Lo dijo en aquella oportunidad en que llamó al desarme de todas y de todos, de aquellas personas que estuvieran armadas fuera de lo que establece la ley y que quien no se desarmara pues tendrá que responder ante la justicia. Ahora, ¿ese grupo es menos peligroso o igual de peligroso que el grupo de Oscar Pérez que fue abatido? Fíjate, Vladimir, ustedes tienen esa costumbre, por ejemplo. ¿Quiénes ustedes? Ustedes, gente como tú, tienen esta costumbre, mira. ¿Cómo es gente como yo? Ya vale, déjame decirte, déjame contestarte. Ustedes, por ejemplo, comparan a Oscar López Rivera, que estuvo 28 años preso, con Leopoldo López, que está en este momento ¿Pero quiénes son ustedes? En su vivienda. Los sectores de la oposición que permanentemente tratan de montar unas matrices como esta. Oscar López Rivera le contestó muy bien ayer al señor Leopoldo López. Yo supongo que el señor Leopoldo López fue sujeto a un juicio, a unos tribunales, a un fiscal. Yo supongo que el señor Leopoldo López no fue sometido a severas y salvajes torturas como sí fui sometido yo, lo dijo ayer Oscar López Rivera. Y Oscar López Rivera estuvo 28 años secuestrado por el gobierno de los Estados Unidos por haber pedido la independencia de su país. Tú no puedes comparar a Oscar Pérez, que bombardeó un jardín de infancia, Vladimir. Yo creo que hay que recuperar un poco la sindéresis, independientemente de cómo pensemos. Si yo te estoy diciendo que rechazamos y repudiamos la aparición o la existencia de cualquier forma de grupos violentos, no puedo tampoco decirte que lo que hizo Oscar Pérez, que fue bombardear un jardín de infancia, donde había niños de kinder, bombardear la sede del principal tribunal del país, ametrallar una reunión de periodistas, con motivo del Día del Periodista, en el Ministerio
de Poder Popular para el Interior y Justicia. Hay que recuperar un poco la sindéresis. Pero yo te preguntaría, Jorge, pero fíjate, yo te preguntaría, Jorge, sobre ese tema. ¿Y qué garantías hay de que ese grupo no pueda hacer cosas iguales o peores, si fuese el caso? Pero es que justamente están fuera de la ley y tienen que ser sometidos a los órganos de jurisdicción. Eso lo vamos a ver, van a ser sometidos. Civil. Van a ser desarmados. Sometidos, fueron. La mayoría de los grupos violentos que han aparecido por allí han sido sometidos. El mismo Chávez lo dijo públicamente, dijo ese grupo específicamente que tú estás señalando que sea sometido a la justicia. Tú sabes que eso ocurrió. Ahora, cuando ustedes empiezan a comparar, lo que tratan es de a mí no me gusta gente armada al margen del Estado. A mí tampoco. Ni de aquí ni de allá. Tampoco, no me gusta. A mí tampoco me gusta. Lo que me gusta es que el Estado actúe coherentemente frente a ambas situaciones. Ahora, para actuar coherentemente no puedes comparar a Oscar López Rivera con Leopoldo López. No, es que yo no estoy comparando nada. Y tú me estás poniendo a mí como vocero de la oposición. A Oscar Pérez. ¿Tú me has visto en Dominicana en alguna reunión de esas? Yo no he ido a ninguna de esas reuniones. Ustedes no nos invitaron. No, ¿a quiénes ustedes? Yo no tengo por qué ser invitado, no soy ni de la MUN ni nada de eso. No, ustedes no nos invitaron, te recuerdo. ¿A quiénes ustedes quién? El mismo candidato Henry Falcón lo dijo. Bueno, pero él es candidato a él, yo no soy militante de ningún partido. Qué bueno. Soy independiente. Sí. Así es. Qué bueno. Tal cual. Y bueno, vamos a hacer la pausa, ya venimos con Jorge Rodríguez, aunque no me crea. No te creo. No me crea, bueno, estoy en tu derecho.